Bueno, no sé, siento que ya el Señor nos ha puesto como amor por la historia, ¿no? Como que siento yo, no sé, que ya tenemos otro espíritu y como que lo disfrutamos, ¿no? Em, y estamos como aprendiendo a través también de estas historias, de la historia del pueblo del Señor, de la política de las naciones, también aprendemos cosas para nuestra vida y es otra forma como el Señor nos está hablando, ¿no? Entonces, bueno, maravilloso, maravilloso que el Señor hace su obra de muchas formas inimaginables. Bien, quedamos por aquí, voy a enfocar aquí un poco y recordemos el texto bíblico, Apocalipsis 3 del 1 al 6, que el Señor dice a la iglesia de Sardis, iglesia del parte del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives si estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire lo que dice acá otra vez la palabra velar. Si no velas, oración secreta. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Mm? Velar, oración secreta, que hablábamos esta mañana. Y hay dos grupos, los que el Señor no ha hallado sus obras perfectas porque eh, no han entendido que las obras perfectas las produce Jesús, no nosotros. ¿Sí? Podemos hacer muchas obras, pero el Señor solo pide obras perfectas, es decir, que son producidas por Él en nuestra vida, no nuestras. Por eso son perfectas, no porque sean nuestras, sino porque Él las produce en nosotros. Y otro grupo que está a cuentas, dice acá, son pocas, son los pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, es decir, sus pecados están en las manos del Señor, están velando constantemente, ¿ok? Y ellas son conscientes de sus fallas, de sus debilidades, son muy conscientes y se refugian en Cristo mientras son santificadas. Esas son las personas de Sardis y las personas que debemos ser nosotros en las manos de Cristo. Bien, bueno, vamos entonces a ver, y ya hemos visto que, bueno, hay dos grupos en Inglaterra también allí que representan a estos dos grupos de esa iglesia de Sardis. Ya vimos los puritanos esta mañana. Y vámonos a la política de las naciones un momento para hablar de los reyes eh, que siguen en Inglaterra después de la muerte de la señora Isabel. Entonces llega el siglo XVII a Inglaterra y a Europa. Y viene otra fase. Entonces habíamos hablado que la casa de Isabel no deja herederos. Ahí hasta ahí se acaba el reinado de los Tudor, la casa de los Tudor, con Enrique VII, Enrique VIII y los tres hijos de Enrique, Eduardo, María e Isabel, y ahí ya no hay más herederos de esa familia. Entonces eligen a alguien de Escocia, eligen al hijo de María de Estuardo, María Estuardo, que ya la habíamos visto, quien se tuvo una entrevista con John Knox, el reformador escocés. Los invito a que repasen el conflicto de los siglos, la primera parte de este capítulo. Recuerde que todo esto es basado en el capítulo 15, el conflicto de los siglos. Ahí está súper condensado, solo que aquí estamos como desenrollando un poco más la historia con más detalles.
¿m? Pero esa es la base de nuestro estudio, el conflicto de los siglos, capítulo 15. Entonces la hermana Juega habla de Inglaterra siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Entonces estamos en el siglo XVII. Bien, entonces el hijo de María Estuardo se llama Jacobo Estuardo y viene a ser el Jacobo número 6 de Escocia y el número 1 de Inglaterra. A partir de este momento, Escocia e Inglaterra tienen un solo rey y hacen parte de un gran reino que será llamado en el futuro Reino Unido a partir de este momento. Entonces, este es el primer rey que gobierna Escocia, Inglaterra, Gales, un tico. Ya luego va a venir el norte de Irlanda. Pero por ahora la isla de Gran Bretaña total está gobernada por un solo rey. Y este es el primer rey, Jacobo I de Inglaterra o Jacobo VI de Escocia, depende desde el punto de vista que se le ve. Él fue primero rey de Escocia, desde luego, y ahora va a tener las dos naciones, bueno, tres con Gales, pequeñito, pero va a tener toda la isla. Bien, en 1603 el Parlamento inglés y bueno, todos se ponen de acuerdo y dicen, este es el heredero más, pues más cercano a nosotros. No hay ni un inglés, pero hay un escocés. Nuestros hermanos escoceses pues son muy cercanos a nosotros, entonces, y siempre hemos estado ahí. A veces nos hemos agarrado en la historia, pero ya estamos como unidos. Ya hay cosas que nos unen y una cosa que los unen ahora es el protestantismo. Escocia es protestante, Inglaterra es protestante. Entonces, es una unión ahí también en esa parte. Arriba en Escocia son presbiterianos, abajo en Inglaterra son anglicanos. Ahí se van a dar diferencias, ahí se van a dar choques de opiniones, de religión, de todo eso, pero los hermanos presbiterianos ahí están más adelantaditos en la reforma que los ingleses, ¿ok? Salvo los puritanos. Los puritanos al regresar a su país en la época de la señora Isabel, ellos se hicieron presbiterianos, o sea, preferían estar con los presbiterianos porque había un poco más de libertad. Bueno, pero ¿quién es este Jacobo? Vamos a leerlo entonces. Del famoso King James, del de la Biblia King James. Este es el rey Jacobo, en español o en inglés, el rey James. Que los romanistas conspiraran así contra la religión y las libertades de Inglaterra era solo lo que cabía esperar, pero el propio Jacobo se convirtió en un conspirador con el mismo fin. En lugar de ser prevenido de sus peligrosos vecinos, comenzó a buscar alianzas con las potencias papales. En estos procedimientos sentó las bases de todas las miserias que más tarde se abatieron sobre su casa y su reino. Su primer paso fue enviar al conde de Bristol a España para negociar un matrimonio con la infanta para su hijo el príncipe Carlos. Esto dio nueva vida al romanismo en Inglaterra, envalentonó mucho a los detractores del Papa y fue objeto de una protesta de los comunes al rey. El mismo hombre que se había esforzado por acabar con los nacientes libertades constitucionales de Escocia comenzó a tramar el derrocamiento de las más antiguas franquicias, privilegios y jurisdicciones de Inglaterra. Bueno, acá no pintan muy bien a Jacobo. Él es supuestamente romanista, ¿no? Y empieza, acá cuando el historiador dice romanista se refiere a la facción papal, ¿sí? Porque este historiador no tiene, digamos, la información que el Señor nos dio de que hay dos facciones, ¿no? Entonces, este que está diciendo acá los romanistas se refiere a la facción papal. Claro, cuando muere Isabel, ellos buscan a ver a quién montar, a poner cada facción va a querer poner su rey, ¿ok? Cada facción va a querer poner su rey. En este caso, aunque este señor es de la familia de los Estuardos, recordemos que su mamá sale huyendo de Escocia. Entonces él queda un bebé de 13 meses, que lo cogen los protestantes, la facción romana, y ellos son los que educan a Jacobo, ¿ok? Por eso él es protestante, pero empieza a dar malos pasos porque
por querer hacer alianzas, no sé qué lo movía realmente, quiso casar a su hijo Carlos con la infanta de España, no sé cuál es el nombre en ese momento, con una de las hijas del rey de España. Entonces, esto pues claro, empieza a levantar cuestionamientos en Inglaterra, porque la gente dice, bueno, ¿y este a qué juega? ¿Realmente sí está con los intereses protestantes o no? Este matrimonio nunca se concretó, bueno, gracias a Dios. Pero sí crea un efecto, como dice acá el historiador. El efecto es que envalentona a los dos grupos, ¿no? A los papistas y a los romanistas, a las dos facciones, a los miembros de las dos facciones. Entonces empieza a ver, en lugar de paz, estimula la guerra, estimula la persecución. Al final, el que chupa, por así decirlo, el que recibe estas guerras es el pueblo de Dios, porque eso es lo que quiere Satanás. Entonces, Jacobo se pone reacio con los puritanos. Otro que tiene problema con los puritanos. Los puritanos eran la piedra del zapato de todos ellos. Aquí están los puritanos. Y ellos tenían representación en la Cámara Baja del Parlamento. Eran la piedrita de toque de muchos. ¿Ok? Este es el pueblito de Dios. Este. ¿Ok? Estos son los que no han manchado sus vestiduras. No son perfectos, pero no han manchado sus vestiduras, están a cuentas con el Señor. Volvemos y repetimos para que usted se aprenda cómo es ese concepto en el nombre del Señor. Y entonces Eduardo también le empieza a coger cosas a los puritanos, pero bueno, los puritanos empiezan a, para el rey, para todos los que son de la familia real, digámoslo así, los seguidores del rey, son una molestia porque todo el tiempo están pidiendo reformas y reformas a la iglesia y ellos ya quieren dejar la iglesia de Inglaterra así nomás, ya está lista, o sea, a ellos no les interesa crecer espiritualmente, ¿sí? Ellos ya dijeron, ya tenemos la iglesia, está montada, ya no necesitamos nada más, mentira, era una iglesia muerta, por eso dice el Señor, yo conozco tus obras, ¿sí? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente. Sé vigilante, arrepiéntete, dice acá. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso podría ser la iglesia anglicana. Y eso nos puede pasar a nosotros. Ya conozco de Biblia, ya me leí los libros de la hermana White, los más importantes, ya llevo no sé cuántos años en el Evangelio, ahí me quedo, ahí, no hay nada más que aprender, no hay nada más que experimentar. Eso es una mentira de Satanás. ¿No? Eso es una gran mentira y mientras tanto estamos muertos. Sí, tenemos un nombre que parece que viviéramos, pero no, el Señor conoce nuestra realidad. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Así era la iglesia ¿Puedo, anglicana. Sí, puedo señora. decir algo? Sí que tienes mucha razón cuando uno dice, no, ya me leí todo, ya leí esto, ya leí lo otro, pero realmente no lo leímos con Jesús porque si no hubiésemos detectado muchos defectos de carácter y el Señor nos hubiese podido, y no estaríamos muertos, como dices tú, no estaríamos muertos. Precisamente ahí es cuando leemos muchos libros, muchas cosas de la palabra del Espíritu Profecía, pero seguimos muertos porque no lo leemos con Jesús. Entonces Eso, pasamos de largo y no nos damos cuenta de muchas cosas que nos está mostrando el Señor de nuestra condición o que nos sí, quiere enseñar también, pero por nuestra condición no lo podemos ver. es Jesús quien nos está diciendo que estamos muertos. ¿Ok? Ahí está. Yo solo estoy repitiendo lo que dice el Señor. Mira, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahí está. Muchos en esta época cumplen ese grupo. Muchos estamos ahí, la gran mayoría. ¿No notan que los que están en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, dice acá, son pocas personas? Acá dice que son pocas. O sea que los muchos que están en la iglesia del Señor del grupo de Sardis, muchos son los que están muertos espiritualmente. ¿Sí ve la deducción?
Si son pocas las que no han manchado sus vestiduras, entonces la gran mayoría es la que está muerta espiritualmente. La conclusión ahí que el Señor nos está dando. Bien, y esa era la iglesia de Inglaterra, o sea, ellos no se imaginaban que había que crecer o que había que seguir adelante en la comunión con el Señor, no, ya ellos sacaron el libro de la oración. El libro de la oración era el libro oficial de la iglesia y del Estado para los ritos religiosos, los encuentros, los cultos de la iglesia anglicana y ya. Entonces todo el mundo se tenía que ceñir a eso, muy parecido a los programas que hoy en día nos imponen en las iglesias, ¿sí? Todo es cuadriculado, o sea, si yo debo cumplir este programa, este otro, o sea, Jesús ahí no tiene, digamos, la relevancia para dirigir el programa. No es Jesús quien lo está dirigiendo, son los hombres. Entonces, los puritanos, ellos sí querían crecer espiritualmente, ellos sí querían un culto que sea edificante, más allá de las formas, querían era más de forma, querían de fondo, que alimentara, que nutra, que crezcan eso, porque ellos aprendieron eso allá en Alemania y en Suiza y en Ginebra. Eso fue lo que aprendieron, porque es el protestantismo allá. Entonces, bueno, ellos en oración, digo yo, pues este Señor les concede cosas, a pesar de que los odia también. Y les concedió una cosa, vamos a leerla. ¿Qué les concedió Jacob a los puritanos? Yo no sé si para quitárselos de encima, yo no sé, pero les concedió esto muy importante. La versión King James, también King James Bible, y la versión autorizada es una traducción inglesa de la Biblia cristiana para la Iglesia de Inglaterra, que fue encargada en 1604 y publicada en 1611 por patrocinio del rey Jacobo I. En enero de 1604, el rey Jacobo convocó la conferencia de Hampton Court, donde se concibió una nueva versión bíblica inglesa en respuesta a los problemas de las traducciones anteriores percibidos por los puritanos, una facción de la Iglesia de Inglaterra. Jacobo dio a los traductores instrucciones destinadas a garantizar que la nueva versión se ajustara a la eclesiología y reflejara la estructura episcopal de la Iglesia de Inglaterra y su creencia en un clero ordenado. Bueno, entonces los puritanos dijeron, las Biblias que tenemos tienen errores. Sí, los puritanos eran muy estudiosos. Entonces, mire que los que se dieron cuenta de eso, pues son los que están conectados con el Señor. Y ellos empiezan entonces a decirle a los parlamentarios, al rey, por favor, una Biblia, hagamos otra Biblia porque esas tienen errores. Pues el rey Jacobo les concedió el asunto. ¿M? Pero eso sí, dijo el rey Jacobo, esa nueva versión tiene que ajustarse a la eclesiología. Imagínense la Biblia ajustarla a la estructura religiosa de un país, ¿no? Él dijo, tiene que ajustarse a la eclesiología y reflejar la estructura episcopal de la Iglesia de Inglaterra y su creencia en un clero ordenado. Él era muy psicorrígido. Entonces él quería ver eso en la Biblia. Otra cosa que le molestaba a Jacobo en la Biblia que tenían en ese entonces era que estaba llena de anotaciones. Es decir, había explicaciones al margen de la página. Eh, Y él decía, no, eso no está bien porque esas son creencias de los calvinistas, ¿ok? Porque esa Biblia había tenido influencia calvinista ya en Ginebra. Entonces, él no le gustaba esa influencia. Entonces, él dijo, quítenle todas esas notas al margen, que no haya explicaciones y que cada quien lea la Biblia así, planito. Cada quien. Bueno, en eso sí coincido con el rey Jacobo. Pero bueno, con todo y eso, se desarrolló una de las mejores versiones, mejores traducciones de todos los tiempos. Tanto así que hoy en día todavía es la Biblia, una de las Biblias que más se lee en el idioma inglés, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿Ok? Cuando escuchen de la versión autorizada, esa es la misma King James, pero allá en Inglaterra.
¿ok? En Estados Unidos se le dice King James Bible, la Biblia King James del rey Jacob. Bien, y esa fue la historia de la Biblia. Se convocan más de 40 personas, 46, en 5 grupos, algo así, para empezar a traducir la Biblia. 3 grupos, bueno, unos grupos para el Nuevo Testamento, otros grupos para el Antiguo Testamento y un grupo para los libros apócrifos, porque los libros apócrifos los incluyeron en esta versión. ¿Ok? Y esta era la Biblia que tenía la hermana White, el hermano White, Joseph Bates, todos los pioneros de la iglesia adventista. Esta es la Biblia que ellos, con la que crecieron, con la que hicieron todo. Entonces esto demuestra que, bueno, esto demuestra muchas cosas, pero para ello analicen la portada de la versión King James, de la Biblia King James, que la ven ahí a la derecha. Esta es la portada de la Biblia. ¿Cómo les parece? Comentarios. Un poco rara esa portada, no sé si ustedes... Eso Yo fue en nunca, 1611. Ujú. yo nunca había escuchado hablar de este personaje, King James. Bueno, ahí lo estamos conociendo, Eh, la ayuda del Señor. Entonces, es el que comisiona y Esto, autoriza esta hermano, Biblia. Sí, señora. yo como veo ahí, pues creo que, ¿sabe a qué me parece a las Biblias católicas de hoy, donde en una parte habla lo de Dios, luego una línea y habla el hombre, y entonces son dibujos más del hombre que lo que deberían como dedicarle a Dios, ¿no? Como mucho humano en lugar de ver la parte como más del Señor, me parece a mí, me parece. Ok, gracias por sus opiniones. ¿Alguna otra opinión de la portada de la versión de la Biblia King James? Yo creo que tiene, o sea que como que esos hombres que tiene ahí son personajes de la Biblia, ¿no? Porque si tú ves el hombre de la izquierda, Este eh, acá. ajá, ese parece ser, ay, Moisés, Sí, Moisés. ese es Moisés. Ujú. Y el de la derecha. Miren las ropas. Abraham, No, El rey David. no, tiene una ropa sacerdotal. Si se fijan, ahí está el Ah, sí, pectoral. Aarón. Aarón, sí. Moisés, sí, Aarón, sí. sí. Y arriba los apóstoles. El sol, el Espíritu Santo, Sí, aquí una ovejita que imagino que es representando a Jesús, Cordero. Cordero. Mm. ¿Qué más ven? Sí, sí. Aquí está ahorita voy a ampliar un poquito, que se aprecie mejor. Es curioso esa portada de la Biblia aquí. Voy a ampliar la parte superior. La Ahí inferior, está. ok. Y ahorita la inferior. Esa es la superior. Ahí va a ser un poco mejor. Aquí abajo están las 12 tribus de Israel, representando 12 tribus de Israel. Cada tiendita es una tribu, con un escudito. No sé dónde lo sacarían. Y esa imagen de abajo del que está sentado en la parte derecha, ¿es un gato, es un león? ¿Eso qué es, hermano? Un león. Esto es Esa un figura. león. Sí, eso es Ah, un león. bueno, referente al león de Judá de pronto. Puede ser, sí. Em, Me causa curiosidad, bueno, esa paloma que representa al Espíritu Santo no parece una paloma. Y abajo hay un señor como calvito, raro también. Al Por lado aquí una mujer atrás. con una copa, pareciera la Apocalipsis, de pronto quisieron representar eso. Y ese sol, Un sol y una luna. Por acá hay un personaje que no es de esa época. Tiene un sombrerito allí. Parecido a Cristóbal Colón.
Sí, algo así. No sé quién es, pero sí, no concuerda con estas figuras, ¿no? Como bíblicas todas. ¿Quién sabe a quién se referirá? Vamos a mirar la parte de abajo. Recuerden que esta es la Biblia King James que usó toda la iglesia adventista en las primeras, toda la historia de la iglesia adventista es con la King James. Todo el protestantismo de Estados Unidos, King James, la Biblia más usada y más leída. Y aquí abajo, ¿qué vemos? ¿Qué nos llama la atención? La imagen del centro es parecida a una que tiene la ONU, ¿no? Me parece que la hemos analizado algún día. Aquí No que yo el, recuerde, pero sí el llama la atención. mm, como un ganso y con sus hijos, sí, Es un pelícano un pelícano. con sus polluelos. Mm, Y hay una leyenda que dice que ese pelícano se abre el pecho, se lo agarra a picotazos para que salga sangre y las crías puedan alimentarse con esa sangre. Y eso representa lo que hizo Jesús por nosotros, de dar su sangre para que nosotros tengamos vida. Pero ¿de dónde viene esa enseñanza? Bíblica no es. ¿De dónde vendrá esa enseñanza? Esa es la cuestión. Esos símbolos. Y ese Ese toro, pelícano hermano, ese tiene toro ahí que eso. aparece atrás. Hermana, a ver, se juntaron las voces y no, no entendí. No entendimos. No, el toro que está detrás de la, Ah, ya, es un sí, hombre, acá. una señora, pues como ellos se visten como igual, usted uno no sabe si es un hombre, una mujer. Aquí Ese hay toro, sí. un toro, sí, hay un toro, ok. Y la hermana Jessica, ¿qué decía? No, aunque la historia que estabas diciendo era la que yo me acordaba porque acá está abierto el pecho del pelícano. Ahí está un punto, pues, se nota que... Se te cortó un poco al principio, vamos a cambiar la idea para volver a repetirla. Ya. ¿Ya me Bueno, escuchan? tengan paciencia, hermanos. Ya Ya, volvió es que bien. no estaba escuchando nada. No, que la historia que comentabas, que no es bíblica del pelícano que se abre su pecho, ahí está representando esa misma porque el pelícano ahí está abriendo su pecho, ahí se ve el punto. Sí, o sea, no es una enseñanza bíblica. Correcto. Miren, vamos a mirar una imagen. Este es lo que vamos a mirar a continuación es un mandil de los masones. ¿Se acuerdan los que se ponen esos delantales al frente, en su regazo, en la cintura? Este es un mandil. ¿Sí notan? Y está el pelícano, sus polluelos y también con el pico hacia su pecho. Está el famoso compás de los masones. Arriba está el compás con la rosa. ¿Ok? Las rosas, símbolo de la masonería también. Este es el mandil que usan en la parte de la cintura que se cubre en el regazo. Y también tiene el logo de Gmail, del famoso correo electrónico de Google. Es lo mismo. O sea, este símbolo es un símbolo y una enseñanza del paganismo. Es gnóstico. Eso no es de la Biblia, eso no es bíblico, eso es gnóstico. Son enseñanzas que están amarradas, digámoslo así, con cosas bíblicas, pero no son enseñanzas de ningún reformador, ni de ningún apóstol, ni nada por el estilo. Nacieron del gnosticismo, es de ponerle mística y misterio a las cosas bíblicas. Esa imagen es la del famoso pelícano con sus polluelos. Es una imagen del ocultismo. Y usted dirá, pero ¿por qué aparece eso en una Biblia? Y es la Biblia más leída y más famosa, importante del mundo del habla inglesa.
Y la Biblia es buena, déjenme decirles, es muy buena traducción. ¿Por qué aparece eso ahí? Pues sencillo. Hermano, Sí, señora. no sé cuando usted dice que Jacobo, ¿no? Sí, Eh, King James. se hacía pasar por la facción romana, pero dentro, o sea, en el fondo era de la facción papal, y por eso combina eso. Yo estaba pensando en esa situación. Bueno, Por él eso yo le decía, realmente, sí, sí, termine tranquilo su ya. idea. No, ya, Eh, hermanos, ya. ok, recordemos que él simplemente la autoriza, pero él no está, digamos, allá metido en el taller de los eruditos, de los que van a hacerla, ¿no? Hermanos, sencillo, mire, esta es la prueba más evidente de quiénes están detrás de la reforma. Estas figuras, ¿a qué imperio le recuerda a usted? ¿Qué sensación le da? Esas figuras, sí, ese Moisés, que es Moisés un poco raro, ¿de dónde viene eso? Para que analice, para que... ¿Qué sensación le da a estas figuras, esta portada de qué imperio? Dice usted, uy, esto es como imperio tal. Roma. Total. Si ven, seguía Roma. ¿Quiénes están financiando la reforma? La facción romana. ¿Notan? Ellos no son, a ver, ellos están impulsando el protestantismo, la impresión de Biblias, pero para que el otro caiga, para darle golpes al otro en su ideología. Pero los que están financiando estos son gente que tienen ideas ocultistas en su corazón. Y ahí en la portada lo están expresando claramente de dónde viene esa financiación de esta Biblia. ¿Ok? Por eso vemos acá el sol y la luna, que eso después se importa en la nueva era, famoso, ese sol es de la nueva era, el bien y el mal, el yin y el yang, esos son los dos opuestos que siempre pintan en la nueva era. La forma de los apóstoles y la vestimenta y el león que está acá y todo eso es romano. Romano, todo esto son figuras romanas, arte romano, y esta figura es la que más los delata, por así decirlo. O no los delata, ya se estaban mostrando quiénes eran. Son la facción romana. Jesuitas están detrás de esto. Es que durante mucho tiempo pensamos que los jesuitas estaban a favor del Papa, pero no. Ellos están a favor de conquistar el Vaticano, pero no del Papa. Y ellos, si para lograr sus fines tienen que impulsar algo que sea cristiano, lo hacen, no les importa, que ellos son paganos. Le hablábamos con mi esposa esta tarde, es como Constantino, el emperador Constantino, él nunca se convirtió. Él aceptó el cristianismo, pero en su corazón siguió con el paganismo, con la adoración al sol, todo lo que aprendió en su niñez. Entonces ahí no hubo conversión. Y todas las familias que vienen de allá, pues vienen ahora en el siglo XVI a tomarse el mundo, a empezar a tomarse el mundo, lo cual es una labor que les lleva varios años. Pero por eso vemos aquí todas estas ideas en la Biblia. Esa es la prueba más así visible de quién está financiando el protestantismo. Y a ellos no les importa sacar una Biblia así bien, bien tremenda para que terminarle de dar el golpe al papado. ¿Sí? Por eso ellos saben mucho de Biblia, por eso les digo, ellos no son ignorantes en las escrituras, porque son muy ilustrados, leen mucho y leen de todo, pero siempre es en la exaltación del ser humano, no en el servicio a Dios. Esas ideas humanistas son las que ellos van a implantar en el mundo, las que quieren implantar en el mundo. Y por eso le ponen su sello,
porque es los romanos. Y Dios permitió esto para que ahora nosotros abramos los ojos. Y no quiere decir que la Biblia King James sea mala, no, es muy buena traducción, a las mejores, estoy de acuerdo, sí es muy buena. Y fue la que el Señor permitió usar en nuestros hermanos pioneros adventistas, y de esta Biblia es que se construyeron las doctrinas adventistas. Y esta Biblia la que estudió Guillermo Miller para sacar el tema de las 2300 tardes y mañanas. De aquí salió todo eso, hermanos. ¿Ok? ¿Algún comentario? Estamos... Sí, por eso es que ahí dice que ellos querían garantizar que esa versión conservara, bueno, se ajustara a la eclesiología y reflejara, se reflejar la estructura episcopal. Entiendo que hace parte, ¿no? De lo que estábamos hablando y de esta imagen. De la iglesia de Inglaterra, no de la iglesia católica. Mm, Sí, no sé qué tan anglicana quedó, la verdad. El rey King James solo pidió esto, pero no sé realmente si se cumplió. El caso es que quedó buena la Biblia, porque al final es Dios quien decide. ¿Sí me entienden? O sea, el Señor es el que decide qué sale y qué no sale. Hay proyectos de Biblias que nunca salieron a la luz porque Dios no lo permitió, pero esta lo permitió. Y es una de las mejores. Cosa contradictoria, ¿no? Le explota uno el cerebro, como dice por ahí la hermana Carolina. Es una cosa que no, porque, bueno, así son las cosas, ¿sí? Dios usa esas facciones, al final esas facciones terminan trabajando para Él, ¿sí? Y esto lo usan mucho sí, la gente, los ateos y todos los críticos de la Biblia, para decir, mire la versión King James, mire, ahí hay un escudo masón. ¿Quiénes hicieron esa Biblia? Los masones. Entonces todo eso de las religiones es mentira. Todo eso es una fábula. Jesús es una fábula. Todo eso es para lavarnos el cerebro. Así dicen. Hay gente que dice eso porque no conoce qué hay detrás y no conoce cómo trabaja Dios. Dios está por encima de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, para que también aprendamos con la ayuda del Señor a defender, por así decirlo, la fe, a estar seguros de que nuestras Biblias, aunque sí pueden tener errores, con esas hemos crecido con Jesús, o sea, hemos conocido a Jesús a través de las Escrituras y lo queremos seguir conociendo. No hay, por eso yo siempre respondo, no hay Biblia mala, pero tampoco hay Biblia perfecta. Por eso usted tiene que tener varias versiones en su casa, que es lo que yo recomiendo. 2 o 3 versiones, así como cuando usted compra televisores tiene uno en el cuarto, tiene otro en la sala, tiene así. Así mismo puede comprar Biblias, que sale más barato. Y tiene varias y compara una con otra, a ver qué dice esta, qué dice esta otra. Así toca, hermanos, porque así lo dejó el Señor para que nosotros seamos diligentes y busquemos las perlas de la verdad. No nos contentemos con una sola Biblia. No nos contentemos con una sola Biblia, es mi consejo. Entonces, no hay Biblia mala, pero tampoco hay Biblia perfecta. Todas son buenas, todas nos sirven. Hay unas Biblias que son mejores en un tema que en otras, ¿sí? Por ejemplo, esta King James me gusta mucho cuando habla de las cosas del santuario, es muy buena, muy precisa. Cuando habla del santuario, todo esto es, y por algo el Señor la permitió para que los hermanos adventistas desarrollaran el tema del santuario. Bueno, Y una sí, pregunta, la versión en español es muy parecida a lo que habla en inglés, si me hago entender. las versiones en español. Hay por ahí una Biblia King James en español, si no estoy mal, pero no es muy popular, no es muy fácil de conseguir. Las otras versiones que tenemos en español también hay unas muy buenas. Pero la King James es particular, es una de las mejores, sí, es verdad que es una de las mejores. Pero no quiere decir que las de español sean malas. Ya el Señor nos ha mostrado la Biblia de las Américas, muy buena. La Biblia del Jubileo en español, que se equiparan a la King James. Para los que quieran una traducción así más,
mascadita, por así decirlo, un lenguaje más sencillo. La nueva traducción viviente también es muy buena. Y la Reina Valera también, sí, todas son útiles. Importante es que usted la estudie, eso es lo más importante. Bueno, ¿seguimos? ¿Vamos bien? Aclarado el asunto de por qué a veces hay símbolos masones y todo eso, por qué la facción romana la que ha financiado todas estas Biblias. Por eso usted a veces va a encontrar cositas allí que ellos le ponen de sus creencias interiores, ¿ok? Que a veces ellos mezclan con el cristianismo. Vamos al siguiente rey. Ahí vamos a dejar a Jacob. Vamos a su hijo Carlos. Vamos a ver el regalo que le dejó Jacob a su hijo Carlos. No fue la Biblia. Dice, junto con su corona, Jacobo I le dio otro regalo a su hijo Carlos I. Como en la historia antigua, ese último fue el añadido fatal que convirtió en malvadas todas las demás partes de la brillante herencia. Nos referimos al Basilicón Dorón. Esta obra fue compuesta por su autor real para proporcionar al príncipe un modelo sobre el que moldear su carácter y un conjunto de máximas por las que gobernar cuando llegara al trono. Las dos doctrinas principales del Basilicón Dorón son, primero, el derecho divino de los reyes y segundo, la naturaleza anárquica y destructiva del presbiterianismo. Bueno, esto es un libro que le escribió el rey, un libro no, un manual que le escribió Jacob a su hijo Carlos cuando le dejó el trono. Entonces, bueno, yo no sé si lo escribió Jacobo tampoco, pues ustedes saben que la historia está más manipulada que... Pero esto sí tiene unos tintes un poco bien tremendos, porque uno, según Jacobo dice en ese libro que los reyes gobiernan por derecho divino, o sea, es Dios quien los ha investido de esa autoridad y los ha puesto en ese cargo. El asunto es correcto, pero ¿cuál es la intención de Jacobo? Porque no es solo mirar que lo que se diga ahí aparentemente está correcto, doctrinalmente está correcto, pero ¿cuál es la intención de sacar esa doctrina? ¿O para qué beneficio lo quiere usar? ¿Sí me entienden? Porque el enemigo también puede hablar cosas de la Biblia, pero ¿con qué intención? Ahí está la diferencia. Y dos, el presbiterianismo de Escocia es anárquico y destructivo, lo cual no es correcto porque eso fue dirigido por el Señor también, la iglesia presbiteriana, así como la iglesia luterana y la calvinista, o sea, no son perfectas, desde luego, pero son dirigidas por el Señor. Esas son las denominaciones donde está el pueblo del Señor. Porque si no, entonces, ¿dónde? ¿Sí? Y los puritanos, adivinen dónde están, en el presbiterianismo, que es lo más parecido a lo que ellos tenían allá en Alemania y en Suiza y en Inglaterra. Entonces ahí ya hay un tinte como medio papal o una intención diferente. Vamos a ver qué dice esa obra llamada Basilicon Doron, ese sí se llamó. Basilicon Doron. Y es dirigida a su hijo, no es dirigida al público, es dirigida a su hijo. Porque Hermano, dice que es fatal, hermano. ¿Qué trae de vamos a ver, fatal? No sé. vamos a ver Ah, en el bueno. siguiente y vamos a analizarlo, sí, claro. La monarquía, dice Jacobo, es el verdadero modelo de la divinidad. Los reyes se sientan en el trono de Dios sobre la tierra. A sus súbditos no se les permite hacer ninguna resistencia, sino por medio de la huida, como podemos ver por el ejemplo de las bestias brutas y las criaturas irracionales. En apoyo de su doctrina, cita el caso de Elías, que bajo la tiranía de Acab no se rebeló, sino que huyó al desierto, y el de Samuel, que al mostrar a los israelitas que su futuro rey los despojaría y oprimiría y los conduciría a toda clase de cargas, no les dio sin embargo derecho a rebelarse ni a ni siquiera murmurar. En resumen, la obra es una elaborada defensa del gobierno arbitrario y su correlación con la obediencia pasiva. ¿Qué opinan de esta
pensamiento. Él está diciendo que la monarquía es el verdadero modelo de la divinidad. O sea, los reyes de la tierra y se sientan en el trono de Dios sobre la tierra. Y a sus súbditos no se les permite hacer ninguna resistencia, ni huelgas, ni armas, ni nada de eso, sino por medio de la huida. Si no está de acuerdo con el rey, pues huya de su nación. Y él cita el caso de Elías. Dice, mire, Acab era un rey muy malo, pero aún así a Elías no se le permitió rebelársele, sino que huyó al desierto. Y miren el caso de Saúl, el rey Samuel les dijo, el profeta Samuel les dijo que ese rey los despojaría y oprimiría, pero dijo acá que no les dio derecho, sin embargo, a rebelarse, ni siquiera a murmurar contra ese rey. ¿Qué opinan de eso? Yo pienso que es todo lo contrario a lo que dice el Señor, porque pues, el Señor da también su libre albedrío, ¿verdad? Y aquí es como de dominar, dominar y dominar. Aunque lo único que da Él es como en respuesta a esto es que huyan, pero no creo que o sea, no, sabemos que ese no es el carácter del Señor. Bueno, si hay algo ahí que está mal, ¿quién más? Hermana Jessica. Sí, pues si yo no, es una antibíblico y no viene el Señor decir que la monarquía es el verdadero modelo de la divinidad, o sea, el tener reyes, porque ese no era, sabemos, en el Antiguo Testamento el Señor nos ha enseñado que no era su idea, pero el pueblo fue el que pidió rey. Él era el que quería dirigirlos, un único rey, Jesús. Y ellos fueron los que pidieron rey, ¿no? Aún así el Señor lo concedió. Entonces ahí sabemos que no es el verdadero modelo de la divinidad, ¿no? De nuestro Señor. Y cuando dice los reyes se sientan en el trono de Dios sobre la tierra, inmediatamente me acordé que es lo que dice ser el Papa, ¿no? Hoy en día, de El hecho. Papa. Sí. Entonces miren cómo los están llevando de a poquitos otra vez al romanismo, al papado, a las ideas del papado. Y es verdad, Dios nunca fue el plan de Dios poner reyes en Israel. Eso fue porque el pueblo los pidió y lloraron y dijeron, ay, las otras naciones tienen rey, nosotros no tenemos rey. Entonces Samuel, todo preocupado, le dice, Señor, este pueblo está pidiendo rey. Y el Señor le dice, no te sientas mal, Samuel, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque el rey del pueblo del Señor es Jesucristo, no hay reyes. Ese no era plan de Dios. Segundo, es Dios quien pone y quita reyes, y los reyes tienen que rendir cuentas ante Dios de las injusticias que hacen, y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso no es que porque son reyes pueden hacer lo que quieran. Eso le faltó mirar al rey Jacobo. Y Elías, cuando el Señor lo manda a hablar con Acab, Acab le dice, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y Elías le responde, acá dice Jacob que no podía ni murmurar la gente delante del rey. Mentira. Elías le respondió a Acab, yo no soy el que turba a Israel, eres tú por tus pecados. Lo reprendía el rey. Juan el Bautista reprendió a Herodes por tener a la mujer de su hermano. Se ganó el odio de Herodías. O sea, eso no es de quedarse callado, es más bien de hablar cuando Jesús nos diga habla, callar cuando el Señor nos diga calla y huir cuando el Señor nos diga huye. Elías hizo todo lo que el Señor le dijo. Entonces no es cierto de todo eso que dice este rey Jacobo. Pero desde luego eso hace un gran efecto en su hijo. Imagínense, si educó así a su hijo, pues lo educa para ser un tirano. Por eso dice acá en resumen, esa obra es una elaborada defensa del gobierno arbitrario o tirano, dictatorial, y su correlación con la obediencia pasiva, o sea que ninguno tiene derecho a decir nada. Error total de don Jacobo. Sí, sí, él fue el que escribió eso. Error garrafal. Dice, ten cuidado, pues, hijo mío, con esos puritanos muy pesados en la iglesia y en la plebe, a los que ningún merecimiento puede obligar, ni los juramentos ni las promesas obligan, que no respiran más que sedición y calumnias,
que aspiran sin medida y que se ensañan sin razón y que hacen de sus propias imaginaciones sin ninguna garantía de la palabra y la plaza de su conciencia. Protesto ante el gran Dios, y puesto que estoy aquí como en mi testamento, no es lugar para mí, que nunca encontraréis con ningún ladrón de las tierras altas o de la frontera mayor ingratitud y más mentiras y viles perjurios que con esos espíritus fanáticos. No permitáis que los principales de ellos se acerquen a vuestra tierra. Si queréis sentaros a descansar. ¿Quería a los puritanos? No los quería. ¿Cómo los llamaba? Espíritus fanáticos. Y dice acá, no permitas que ellos se acerquen a vuestra tierra si queréis sentaros a descansar. Los puritanos eran el Elías que él está mencionando en su libro que le está dando a su hijo. ¿Ve? Y le llena la cabeza de veneno contra ellos. Y los puritanos son el pueblo de Dios. Este grupito que no han manchado sus vestiduras, que están a cuentas con el Señor. No son perfectos, pero están a cuentas con Jesús. Y este fue el legado que le deja a su hijo. Hermana María Doris, si es tan amable, la siguiente. Tales fueron los credos éticos y políticos con los que Jacob I descendió a la tumba y Carlos I subió al trono. Estas máximas eran más peligrosas en el caso del hijo que en el del padre. Carlos I tenía una naturaleza más fuerte y todo lo que se injertaba en ella se disparaba con más vigor. Sus convicciones eran más profundas y se llevaban a cabo con mayor obstinación. No tenía a su alrededor los permisos y los aplomos que frenaban a Jacobo. O sea, el siguiente es peor. Carlos I. Con él empieza la persecución. ¿Ok? Con Carlos I, el hijo de Jacobo. ¿Cuál fue las medidas que él tomó? Él hizo 3 errores. Vamos a leer esos 3 errores. Bueno, el primer error de Carlos fue su matrimonio francés. Se casó con una francesa católica. Y ahí está la cuestión. Carlos se alió con una hija de Francia y de Roma. Introdujo un elemento papista dominante en sus consejos y en la educación de sus hijos. Este sí como que es de la fracción papal disfrazado de facción romana. Segundo error, siguió rápidamente el primero, fue la disolución de su parlamento. O sea, se agarró con el parlamento inglés. Porque éste insistió en una reparación de agravios antes de votar por un suministro de dinero. O sea, él pidió dinero al parlamento, el parlamento no se lo aprueba, porque hay una reparación de agravios antes por su parte y él no está de acuerdo y disuelve el parlamento, lo declara ilegal. Esto extendió el descontento por toda la nación e hizo que Carlos desconfiara de todos sus futuros parlamentos. Tuvo como 3 parlamentos. O sea, él quería un parlamento para su voluntad. Entonces, ¿para qué gracia tener parlamento? Pues entonces gobierne solo, ¿sí? Su segundo parlamento fue igualmente destituido de forma sumaria y por la misma razón. No votaría dinero hasta que no obtuviera la reparación de agravios. Pasando de un gran error a otro aún mayor, este sería el tercero, Carlos procedió a imponer impuestos sin el consentimiento del parlamento. Exigió préstamos a los ciudadanos que eran ricos o que se creía que lo eran, y muchos de los que se oponían a estas imposiciones inconstitucionales fueron encarcelados. Él tenía un espíritu papista, le gustaba la plática. Y él se tomó muy en serio lo que le dijo el papá de que él tenía el derecho divino a gobernar y podía hacer lo que quisiera, porque ese fue el mensaje. Y desde luego, ¿quién empieza a pagar los platos rotos? Los puritanos. Los puritanos. ¿Ven? Es ahí donde se empiezan a ir más puritanos para Estados Unidos, porque no encuentran la libertad que pueden tener en Estados Unidos. Empieza la migración. Y empieza la guerra civil en Inglaterra. ¿Por qué? Porque se agarra el parlamento con los seguidores del rey. Hay una guerra civil tremenda que se arma en Inglaterra. Entonces no hay seguridad en ese país. Está muy tenaz la cosa ya. ¿Ok? Escocia e Inglaterra se sumen en una guerra civil.
Carlos I además declara la guerra a los escoceses, que allá son presbiterianos, por oponerse a la iglesia de Inglaterra. ¿Ve? Entonces la tiranía y toda esta forma de gobierno se va a la iglesia, porque ese es el problema de unir la iglesia y el Estado. Y este Carlos I, pues, empieza a perseguir a los escoceses porque no están de acuerdo con la iglesia de Inglaterra y allá están los puritanos. Entonces, más puritanos tienen que escapar a Estados Unidos, pero no los puede vencer. Los escoceses son duros guerreros, duros de vencer. No los puede vencer. ¿Qué pasa después? El Parlamento forma su propio ejército. Y ahí llega la facción romana, ¿sí? Ahí se ve que el Parlamento es facción romana y este rey es facción papal. De nuevo, las dos facciones. ¿Ok? Y el ejército del Parlamento derrota a Carlos I y lo cogen preso. O sea, este tipo se voltea totalmente al papado. ¿Sí? Lo cogen preso, se enloquece, o sea, vuelve una miseria la nación de Inglaterra como estaba hasta ahora, estaba, bueno, digamos, por un camino medio bueno. Y no, empieza la persecución. Entonces, vamos a leer cómo termina don Carlos I. Siendo ahora el rey un prisionero, Inglaterra quedó bajo una doble dirección, una mitad de la cual era un cuerpo de civiles debatiendo y la otra un ejército conquistador. Era muy fácil ver que este estado de cosas no podía continuar por mucho tiempo e igualmente fácil adivinar cómo terminaría. El ejército, con su orgullo avivado por las victorias que ganaba diariamente, aspiraba a gobernar el país que creía que su valor estaba salvando. El ejército del Parlamento coge preso al rey. Y claro, hay un caos porque no hay gobierno. Y desde luego, pues estos militares quieren gobernar al país. Mientras tanto, también hay una parte en el Parlamento que quiere gobernar. O sea, hay un caos, hay una doble dirección. ¿Ok? Y entonces en este momento crítico de Inglaterra, y el rey estando preso, la situación es inestable políticamente hablando y también religiosamente hablando. ¿Ok? Dios levanta un hombre para darle unos años de paz a Inglaterra, para darle prosperidad, para darle libertad religiosa. ¿Ok? En la historia, ustedes van a encontrar que este hombre no es, no es muy querido por los jesuitas, pero vamos a ver por qué. ¿Ok? Vamos a presentarlo. No sé si usted se acuerde, a ver, para presentarlo, para saber de dónde viene. Ustedes se acuerdan, a ver, si se acuerdan de del siguiente personaje, a ver si lo ubicamos. Este aquí, el de la derecha, que tiene una entrevista con el rey Enrique VIII y es el detonante para que Enrique VIII cambie de facción papal a facción romana Por el divorcio, ¿no? por el divorcio y todo Mm. esto. Y él le da la estocada final para que se decida, por así decirlo. Cromwell, que le dijo, mire lo que hacen los obispos, mire que usted no es rey realmente, usted es medio rey, no, pero no es rey. O sea, él lo convence de cambiarse de facción y de separarse de su esposa. Ese hombre es Thomas Cromwell. Pues se acuerdan que él después lo mandan a matar, lo mandan a ejecutar porque se enemiesta con Enrique VIII, entonces las cosas terminan mal y se voltean y la otra facción hace que maten a Cromwell, Junto porque con él es Ana Bolena. junto con Ana Bolena, con la nueva esposa del rey. Eso no dura nada, ese matrimonio, que probablemente es la facción papal la que hace todas las muertes. Y entonces Cromwell muere, pero la hermana de él va a tener un hijo y ese otro hijo, y un descendiente de los Cromwell, Dios lo va a usar, lo va a levantar para el momento más crítico de la historia de Inglaterra, un momento más inestable, podríamos decir. ¿Ok? Otro Cromwell. Y este es uno de los
más influenciantes hombres de la historia de Inglaterra. ¿Ok? Se llama Oliver Cromwell. Lord Fairfax era el jefe nominal del ejército, pero su verdadero gobernante y espíritu animador era Oliver Cromwell, un hombre de indomable resolución y vastos designios, con un estilo de oratoria singularmente enredado, laberíntico y nebuloso, pero con concepciones claras y prácticas, y un valor intrépido que lo llevó directamente a la ejecución de sus propósitos. Cromwell se puso a la cabeza de los asuntos y pronto se puso fin a los debates, las protestas y los... Si hoy en día le preguntan a un ciudadano promedio de Inglaterra y le dicen, ¿quién fue Oliver Cromwell? Le van a decir, fue un dictador militar en la historia de Inglaterra. Y así lo dijo Winston Churchill, quien ganaría la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, que Oliver Cromwell era un dictador militar. Pero este hombre se echa el país a los hombros, ¿ok? Este hombre tenía algo que Dios le dio, como ese impulso, ese animosidad para el ejército. Y él fue el que venció al rey, los ejércitos de él. Este hombre se volvió invencible con su ejército. Se enfrentó con los irlandeses, todos los ejércitos papales, desde luego. Se enfrentó con varios ejércitos, tuvo varias batallas y todas las ganaba. ¿Cuál era el secreto de su éxito? Pues resulta que el hombre conoció el evangelio y se volvió puritano. Por eso le ven aquí la camisita acá dentro del, dentro del, ¿cómo se llama? La armadura. Esa es la camisita que usaban bueno, que distinguía a los puritanos. Y Oliver Cromwell se vuelve puritano, pero además es militar. Y él es quien apresa al rey y le hacen juicio militar. Y bajo las leyes de Inglaterra, el rey debe ser ejecutado. Y entonces se ordena la ejecución del rey Carlos I, hijo de Jacobo. El pueblo de Inglaterra nunca antes había visto ver colgar a un rey. Primera vez en la historia. Y en Europa, ni se diga, esto es una cosa que empieza, digámoslo así, a mandar un mensaje de que los reyes no son dioses, básicamente. Si notan cómo la arrogancia va a quedar aplastada, porque Dios humilla a los arrogantes, a los orgullosos. Y desgraciadamente este niño, educado por un papá de ese corte, pero el papá sí tenía frenos, pero este sí no tenía frenos, este Carlos I. Y persiguió al pueblo de Dios, a los puritanos, y ahora un puritano se levanta y le va, mejor dicho, le dan la cabeza. Los que más odiaba en la educación de su papá, que le dijo que apártate de los puritanos, que son unos espíritus fanáticos. Miren cómo el Señor hace justicia, pues un puritano le va a dar duro en la cabeza. Y ordena la ejecución del rey en plena plaza pública, 30 de enero de 1649. Las calles están llenas de gente. Como ustedes pueden ver en los tejados, ese fue un sitio que se llama el Banquet House. En los tejados, ventanas, todas las calles están alrededor del sitio de ejecución. Tremendo. Pero todo se le hizo con un alto tribunal de justicia, no fue que a Cromwell se le ocurrió, no. Y en el juicio salió culpable y lo sentenciaron a ser decapitado, como le pasó a muchos. Fue condenado como traidor.
Y le hicieron el patíbulo, fue público y toda la gente fue a mirar porque eso nunca se había visto, que iban a decapitar a un rey, a ver si es que era verdad. Y esto manda un mensaje muy poderoso a toda Europa, muy poderoso, de que los reyes no son dioses y los reyes también están sujetos a la ley. Y es así como le quitan la cabeza, y cuando le quitan la cabeza, al principio hay un silencio, como que la gente está procesando y después un grito de júbilo. Y entonces, claro, el líder es Oliver Cromwell. Este hombre se convierte en el terror de la facción papal. Hasta el papa le tenía miedo. Impresionante. Este Oliver Cromwell. Y al parecer es un hombre sincero. Y él decía, todas mis victorias se las debo a Dios. Él es mi general. Él es el que me da la victoria en mis batallas. Pues él es un militar, ahí lo puso el Señor. Y se volvió puritano el hombre. Bueno, esas son buenas noticias, hermanos, en medio de todas estas malas noticias, ¿no? Entonces, Oliver Cromwell, para que lo recordemos, podría estar en el cielo y ser nuestro hermano, Oliver Cromwell. El prestigio de las armas de Inglaterra creció rápidamente y el esplendor de su intelecto resplandeció. Volvió a ser una potencia en la cristiandad y fue temida por todos los que tenían malos designios. El duque de Saboya, a instancias del Lord Protector, suspendió sus masacres en los valles valdenses. Se dice que el cardenal Mazarino cambió el semblante cuando oyó mencionar su nombre. Incluso el Papa tembló en el Vaticano cuando Oliver amenazó con hacer que su flota visitara la ciudad eterna. En casa, su semblante severo asustó al perseguidor para que volviera a su celda, y a las calles de la capital se limpiaron de las horribles imágenes de hombres que se oponían en la picota para que les cortaran la nariz, les cortaran las orejas y les marcaran las mejillas con hierros al rojo vivo, sin otra ofensa que la de no poder practicar las ceremonias que se formaban, la religión del rey y del arzobispo. A su muerte en 1658 le siguió el protectorado de su hijo Ricardo, quien al encontrar insufrible la carga que incluso los hombres atlantes de su padre habían soportado con dificultad, renunció rápidamente a ella y se retiró a la vida privada. Cromwell duró muy poco dirigiendo a Inglaterra. Él no se proclamó rey, muy parecido a Guillermo de Orange. Dijo, no, eso no, imagínense, yo no, eso no es de reyes. Él colocó a Inglaterra como una república, ¿ok? En donde está el parlamento, en donde está un, digámoslo así, un grupo de personas que va a gobernar ciertas áreas. Pero él no se proclamó rey. Eso fueron 10 años en donde Inglaterra no tuvo rey y no fue gobernado por monarquía, sino por una representación republicana. Entonces, dice acá que el prestigio de las armas de Inglaterra creció rápidamente y el esplendor de su intelecto resplandeció, pero eso duró poco, solo 10 añitos, lastimosamente. Pero es porque el corazón de la gente quería un rey, ya lo vamos a ver. Le pasó lo mismo que a los israelitas. Ellos querían ver a un rey, están tan acostumbrados a la pompa, a eso les daba como seguridad, como que, o sea, era muy difícil quitarle a la gente la idea de un rey, de buenas a primeras. Pero ahí está el testimonio de Dios. Dios los salvó, les dio a un hombre que hubiera podido llevar a Inglaterra hasta lo sumo, pero Dios se llevó rápido a Cromwell antes de que se contaminara. Es lo que yo pienso, ¿no? No es que sea así, lo que yo pienso. Porque yo veo que esos hombres así que se levantan, que son como los Davids más modernos de esa época, del siglo XVI y XVII, como que el Señor ¡bum!, se lo lleva rápido. O sea, así le pasó a Guillermo de Orange allá en Países Bajos, no sé si se acuerdan. Oliver Cromwell no muere asesinado, muere de causas naturales, ¿ok?
Entonces son 10 años en donde la iglesia del Señor respira, pero esto se hace sentir en toda Europa, según lo que acabo de leer la hermana Carolina, porque el duque de Saboya estaba persiguiendo a los valdenses y se detuvo, porque Oliver Cromwell le dijo, dejas de perseguir al pueblo de Dios o te caigo encima con el ejército. Suspendió las masacres. Le tenían miedo a Cromwell. ¿Ok? Dios le dio esa autoridad. El cardenal Mazarino se puso blanco cuando oyó mencionar su nombre. Y el Papa. Y Oliver Cromwell le dijo, si el Señor me permite, voy allá y te visito en Roma y te llego con el ejército del Señor. Se puso blanco también. De solo pensar que su ejército visitara a la ciudad eterna, como llaman a Roma. ¿Ok? Se limpió todo la barbarie que hacían con los que no estaban de acuerdo con el orden eclesiástico, con la iglesia de Inglaterra. ¿Qué les hacían a los hermanos puritanos? Les cortaban la nariz, les cortaban las orejas, los marcaban en las mejillas con hierros al rojo vivo para marcarlos como ofensores. Esto era simplemente, si notan que aunque no está el Papa acá, es como si estuviera, no los mandan a la hoguera. Pero imagínense cortarle la nariz, las orejas, marcarlos en las mejillas, hermanos. ¿Qué barbarie es esto? Solo por no estar de acuerdo con practicar las ceremonias que estaban en la iglesia establecidas por el Estado. Se muere Oliver Cromwell en el 1658. Le sigue el protectorado a su hijo, se lo dan. Protectorado es algo como un gobernante, más no como un rey. Pero Ricardo no tiene esa fortaleza y ese talante su padre, ni esa fe. Y él dice, no, yo con esto no puedo, yo me retiro de esto porque esto es muy duro para mí. Él renunció y se fue a su vida privada, lo cual es totalmente también válido, ¿no? Nadie se le puede obligar. Él no era de ese mundo, el hijo de Oliver Cromwell. Él era de otro carácter. Ricardo se llamaba. Y entonces queda Inglaterra en vilo. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los ingleses? Ay, como el pueblo de Israel, como nosotros, no aprendemos de las lecciones del pasado. Bueno, Dios quiera que me escuchen bien. Cansada de las confusiones y alarmas que prevalecían bajo el Comité de Seguridad que se formó ahora para guiar al Estado, la nación como un solo hombre volteó sus ojos al hijo de su antiguo soberano. Le enviaron una diputación a Breda, invitándole a tomar posesión del trono de sus antepasados, los presbiterianos escoceses. De hecho, habían proclamado a Carlos como rey nada más al recibir la noticia de la ejecución de su padre, y lo habían coronado en Scone el 1 de enero de 1651. Reflexionamos con asombro sobre el hecho de que, a pesar de toda la sangre que las dos naciones habían derramado en resistencia al poder arbitrario, Carlos II era ahora recibido de nuevo sin condiciones. La nación estaba aturdida por un exceso de alegría al pensar que el rey regresaba. 26 de mayo de 1660. Pues le dicen al hijo de Carlos I, que también se llama Carlos, y le dicen, queremos rey, queremos que usted sea nuestro rey. Por eso dice el autor, quedamos asombrados de que a pesar de toda la sangre que esta gente ha derramado, esta casa real de los Estuardo que ha derramado, ahora llamen a Carlos II como si nada hubiera pasado. Lo mismo que le pasó a los israelitas. Queremos rey. No veían que su éxito y su prosperidad venía de Jesús, no de los reyes que tenían las naciones. Estaban tan acostumbrados a los reyes, hermano. Ellos mismos lo pidieron. Aquí no es en este caso, ¿no? Es el pueblo el que lo está pidiendo. El parlamento, todos, el pueblo, están de acuerdo. Y cuando llega Carlos II, él le tocó huir porque Cromwell le dijo, usted no viene acá a hacer lo mismo que hizo su papá. Mire cómo le fue a su papá. Ese Cromwell era tremendo. Y el tipo se fue huyendo. Carlos II se fue y se exilió en Francia se quedó.
¿Por qué Francia le abre las puertas a Carlos II? ¿Por qué se fue a Francia y no se fue a, por ejemplo, a Escocia? ¿O no se fue al norte de Alemania? ¿Por qué se va a una nación en donde están gobernando los católicos? ¿Sí notan? Entonces, ¿realmente Carlos II de qué facción es? Este sí que se deja ver que es de la facción papal. Pero esta gente de Inglaterra está dormida, como estamos los colombianos, dormidos. No hay forma de despertarse sino con la guerra. Por eso el Señor tiene que permitir estas cosas que no quisiera permitir, pero Él toca, porque si no la gente no aprende. ¿Mm? Y entonces nos conformamos y hasta el pueblo de Dios se acomoda. ¿Cuántos, cuando llegó este Carlos II otra vez a Inglaterra, cuántos del pueblo de Dios no estaban ahí recibiéndolo como si fuera, mejor dicho, la salvación de Inglaterra? Después de haber perdido semejante oportunidad, semejante líder como era Cromwell, que era un tipo temeroso de Dios. Ese era un David de Inglaterra. Pero el Señor se los quitó porque ahí está el corazón de ellos. El corazón de ellos está con un rey terrenal, no está con un rey celestial, con Jesús. Así nos puede pasar a nosotros, hermanos. El trono de nuestra mente, ¿quién está sentado allí? Para reflexionar. ¿Quién está sentado en el trono de la mente realmente? ¿Quién es el que nos alegra realmente? ¿En quién pensamos más realmente? Ese es el que gobierna nuestra mente. Ese es el que está gobernando nuestra mente. ¿En quién más pensamos? Mm. Bueno, el 19 de mayo de 1662 se aprobó la siguiente ley, famosa ley. ¿Quién la pone? Mire, la pone Carlos II. Permítame leerla. Por favor, concentrémonos. Que todos los que no habían recibido la ordenación episcopal debían ser ordenados de nuevo por los obispos. Que todo ministro debía, en o antes del 24 de agosto de 1662, siendo la fiesta de San Bartolomé, declarar su asentimiento y consentimiento no fingido a todo lo contenido en el libro de oración común. Ese era como el manual de iglesia de esa época. So pena de ser privado ipso facto de su beneficio, o sea, perder el ministerio, la investidura ministerial, que también debía adjurar de la liga y pacto solemne, considerándolos como un juramento ilegal. Esto eran dos reformas que se pasaron, ¿ok? Por parte de los puritanos y los presbiterianos de Escocia. Se llamó la liga y pacto solemne, ¿ok? En donde se daba libertad religiosa. Y esos ministros, si querían seguir siendo ministros, debían considerar eso como un juramento ilegal y prestar el juramento de supremacía y lealtad al rey, desde luego, y declarar que es ilegal, bajo cualquier pretexto, tomar las armas contra el soberano. ¿Sí? Como hábilmente Carlos II monta la ley. Y ahora, ¿quiénes van a sufrir? Los ministros. Porque desde ahora en adelante solamente van a tener licencia de predicar los que estén ordenados como ministros por la Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es este señor, tenaz. Los perseguidos ahora van a ser los ministros, los pastores, los predicadores. No van a tener licencia de convocar, de hacer cultos, si no está avalado por el Estado, si no tiene la ordenación legal para ellos. Si no sigue el manual de iglesia, en esa época llamado el libro de oración común. Esta era la liturgia que ellos debían seguir. No podían seguir otra cosa, no se podían apartar de ahí. Esto es muy parecido a lo que hoy en día se hace, ¿sí? ¿De dónde salen esas ideas de manual de iglesia, folletos de escuela sabática, que todo el mundo tiene que seguir el mismo o sea, ¿de dónde sale esto? Esto es facción romana, de nuevo, jesuitismo. Esto no es otra cosa.
O sea, ellos dan libertad, pero hasta cierto punto. Tú de ahí, de ese círculo, no te puedes salir. Ese es el mundo que nos han montado hoy día. Entonces empieza la persecución en la época de Carlos II y esta vez para los ministros de la Iglesia del Señor, porque desde luego los ministros de la Iglesia del Señor no están de acuerdo con ese libro de oración y con todos esos ritos y todo eso. No, no, ellos están en otra, ellos están conectados con Jesús y ellos no les llena esto. Bueno, vamos a ver ya el otro sábado quiénes son esos ministros que empiezan a ser perseguidos desde la época de Carlos II en adelante. Ven, hermanos, que es el mismo pueblo quien elige sus propios males. Es el mismo pueblo que elige sus propios males. Tuvieron un personaje elegido por Dios. Tuvieron una persona temerosa de Dios, pero no la apreciaron. No la apreciaron, estaban dormidos y querían un rey y Dios les va a dar un rey y el pueblo de Dios se va a ver afectado por ese rey. La iglesia va a decaer, pero hay un remanente. El próximo sábado, si Dios quiere, vamos a ver las estrellitas de ese remanente del siglo XVII, para que los conozcamos, que no son muy conocidos para nosotros, pero escribieron unos libros muy bonitos y muy tremendos, que la hermana Juay los recomienda, dicho sea de paso. Ya los veremos quiénes son esos autores. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo. Este señor ya gobierna hasta finales casi del siglo XVII. Si algo no quedó claro, si algo quisieran hablar del tema, también comentar. Bueno, A repasemos mí la casa. Sí, me señora. parece, me parece triste que se haya ido Oliver tan temprano, ¿sí? No Sí. dice ya de parte del Señor una especie de libertador que viene a defender la verdad, pero miren, porque el Señor se lo llevaría tan temprano, ¿no? Como que es la parte de la historia que no me gustó. Sí, a mí también. Comparto ese sentimiento. Pero yo digo que es para salvarlo, ¿no? Para que no se contamine. Es porque el Señor conoce los corazones. Y este hombre sí era más honesto en esa parte, más entregado al Señor, más que la reina Isabel, digámoslo así, lo que percibo, ¿no? Por solo el Señor conoce los corazones. Eh, sí, era un tipo bien firme, muy entregado a Dios en donde Dios lo dejó, porque el Dios lo dejó en el ejército. Por eso era invencible, ese ejército no lo paraba nadie y por eso llegó a ser el terror de toda Europa, increíble. Pero el pueblo, es que el problema somos nosotros también. Oliver Cromwell, el Señor se lo lleva y tal vez él está en el reino de los cielos, pero los que están vivos, los que quedan, son los que eligen sus gobernantes realmente. Ahora, para que pensemos que cuando estamos dormidos no vemos quién es el gobernante que Dios aprueba. Porque una cosa es el gobernante que Dios aprueba y otra cosa es el que Dios permite. ¿Ok? Dios no aprobó nunca a Petro, ni a Duque, ni a ninguno de ellos. Pero nosotros pensábamos que sí. Por ejemplo, Uribe. ¿Sí me entiende? Cuando estábamos dormidos, pensábamos que Uribe era alguien que Dios usaba. Llegamos a pensar, yo llegué a pensar, yo voté por Uribe. ¿Ven lo que uno hace cuando está desconectado de Jesús? Pero si en esa época, hablo por mi caso, hubiese estado conectado con Jesús, la única voto que he dado en mi vida por alguien, eh, si hubiese estado con Jesús, yo le hubiera preguntado, Señor Jesús, Álvaro Uribe, ¿qué piensas de él? ¿Es aprobado por ti? Y yo no voto si el Señor me dice que no. Y si se queda en silencio, yo no voto.
Él tendría que decirme, mira, él es aprobado por mí. Si yo fuera a votar hoy en día, solo votaría por Donald Trump. ¿Por qué? Porque Jesús me lo dijo, no porque me llame la atención o porque piense que el hombre es chévere. No, porque solo Jesús conoce el corazón, hermano. ¿Sí me entienden? Eso es algo más profundo. Entonces, aunque nosotros no es, dice la Barona White que no es bueno que nos metamos en esos asuntos de política y todo, porque es que nuestro voto queda registrado en el cielo. Votar no es un asunto acá meramente terrenal. Cuando usted vota, eso queda registrado en el cielo porque es la aprobación que usted le está dando a ese gobernante. Y después cuando el Señor me enseña quién es Álvaro Uribe Vélez, Dios mío, ahí yo me sentí con vergüenza. Claro, yo no tenía la luz en ese momento, pero qué vergüenza. Álvaro Uribe Vélez es simplemente la descendencia de Pablo Escobar. Él es el mafioso más grande de la historia de Colombia. ¿Por qué más grande? Porque es encubierto. Por lo menos Pablo Escobar se mostraba quién era. Y la gente sabía qué atenerse con él. Él era narcotraficante, decía yo soy narcotraficante. Pero esos que se hacen pasar por buenos, por sonrientes, esos son los peligrosos. Por eso tenemos que estar conectados con Jesús. Y así usted no vote, no vaya a la urna. Usted en su interior puede darle la aprobación a un gobernante o desaprobación. Entonces no es solamente que usted vaya a la urna. ¿Ven? Lo importante que es estar conectado con Jesús para todos los aspectos de la vida. Para todos los aspectos de la vida, hermanos. No hay ningún área de la vida en donde Jesús no deba estar. Jesús debe estar en todo. Por eso nos puso a estudiar estas cosas el Señor. Para que lo apliquemos a nuestra situación actual, no cometamos los mismos errores. Y hasta el pueblo de Dios yo creo que se alegraría el 7 de agosto cuando vio a Petro allá subir en la posesión y el sábado anterior a la posesión hizo rito satánico con una hechicera de Cuba en el Parque Tercer Milenio en Bogotá. Pensaba que eso es cultura y gente del pueblo de Dios totalmente dormida. Y es por eso que Jesús permite estos juicios que caigan sobre un país para despertarlo. Los juicios son acompañados de misericordia, tienen un propósito, despertar a la gente, hermanas. Y esto lo aprendieron los hermanos de Inglaterra con lágrimas lo aprendieron. Fueron muy perseguidos, pero se mantuvieron firmes los hermanos puritanos, no me refiero. Vamos a terminar, no sé si alguien quiere comentar algo finalmente para finalizar o dejamos ahí. A los que quieran verificar lo que he dicho ahí en la Wikipedia pueden buscar a Álvaro Uribe Vélez y ahí van a encontrarlo. Está ahí, ahí, planito está. Y todos estos gobernantes está ahí. Solo nos falta leer y estar en comunión con el Señor. Estar en comunión con el Señor y leer para que nos demos cuenta quiénes son los que nos han gobernado. Bueno, hermanos, ya no más política. Vamos a orar y le pedimos a la hermana María de Dios que por favor nos despida en oración, si es tan amable. Bueno, hermanos, vamos a arrodillarnos, vamos a orar para despedir este santo día del Señor. Oremos a ti, Padre, Dios excelso, que moras en las alturas de los cielos. A ti, Espíritu Santo, te damos muchísimas gracias por reunirnos a escuchar esta historia que no es así de sencilla ni es por estudiarla. Sentimos en lo más profundo de nuestro corazón que todo eso lo permite, Señor, porque también nos estás preparando y ayudarás a preparar a muchos también. A ti, Señor Jesucristo, también te damos gracias
por ser ese sumo sacerdote intercesor. Gracias por todo lo que nos dice en esta semana que va terminando, por todo lo que aprendimos en este tu día santo, Dios. Gracias por nuestras lágrimas, por los crisoles que pasan en nuestras vidas. Y gracias porque a veces creemos que tú no nos oyes, que estás alejado de nuestras vidas, pero no. Siempre estás con cada uno de nosotros, Señor. Cumpliéndose esa promesa tan linda que dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por esa promesa maravillosa, en 1 Pedro 5:7, cuando nos veamos tan atribulados, afligidos, tú nos dices, Señor, echad todas vuestras tribulaciones a Él y Él cuidará de vosotros. Gracias por cada hermano, hermana que estuvo conectado por Zoom, también por YouTube. Te entregamos nuestras familias, nuestros hogares. Te entregamos cada pedacito de esta Colombia, Señor. Como dice el hermano, o se ha hablado acá. Muchos están enseguecidos. Y si es verdad, he visto muchos hermanos, hijo tuyo, Señor, alegrarse por todas estas cosas. Cuando uno aquí ha estudiado y sabe para dónde vamos, a uno le da tristeza, como ganas de ponerse a llorar, Señor. Pero vienen cosas duras porque son necesarias y abrirás nuestros ojos. Y clamaremos aquí, lloraremos y nos afligiremos. Pero gracias también por todo esto, porque eso hará que te busquemos de todo corazón. Por cada bendición recibida durante esta semana, Señor, muchísimas gracias. Por cada plan, proyecto que tengamos para esta semana, cada salida, entrada, por los trabajos, por las situaciones que hay en nuestras vidas, que las dejamos en tus manos de amor. Sea la deidad bendita y alabada por siempre. Y gracias nuevamente, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti, sin tu presencia, sin tu misericordia, sin tu piedad y sobre todo sin ese gran amor que nos tienes? Que seamos limpiados, lavados cada día. Y gracias por santificarnos en estos momentos. En el glorioso nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.